Bueno, sí que hay un problema, pero no es importante. Esa es la tercera estrategia, ¿verdad? La mortalidad es una cosa, sí, quizá antes, ¿verdad? Pero ahora ya no tanto. Un problema de los viejos, quizá, pero vamos mejor. Hay algunos factores de riesgo, pero son seguros. Cuarta estrategia, la actitud paternalista, muy utilizada. No hay motivo de alarma, no crees un alarmismo, la gente se va a preocupar, ¿verdad? Quinta estrategia, la evasión, los problemas, ¿no? La gente no hace lo que debe, culpabilizar a la víctima. La gente tiene los problemas, bueno, ¿por qué no hacen lo que tienen que decir? ¿Por qué no se preocupan? ¿Por qué no llevan máscara a lo mejor por la calle, ¿no? En los días de contaminación? Tapar los problemas, otra estrategia también bien utilizada, ¿no? Hacer unos análisis, la Junta ha hecho algún estudio, pero son limitados. Así pues nos cubrimos las espaldas y decimos que ya hay información, ¿verdad? Y la gente que venimos del mundo científico nos damos cuenta de que eso es absolutamente ridículo, insuficiente como para, digamos, tener toda la información necesaria que queremos, que necesitamos y que democráticamente exigimos como para saber lo que está ocurriendo. O a veces presentar conclusiones de los estudios en forma cocinada. ¿Qué quiere decir esto? Pues la gente que estamos en el mundo científico también sabemos muy bien qué quiere decir esto. Uno lee a veces un informe y se lee el informe de pe a pa y dice, caramba, esto es preocupante, esto es serio. Pero luego uno lee las conclusiones y dice, sí, pero ¿dónde está todo esto? Las conclusiones no parecen tan serias, parecen sí, pero no, no, pero sí, sí, pero seguro, ¿verdad? Y eso realmente llama mucho la atención de cómo se hacen las cosas. Y desde luego no hay transparencia ni no hay democracia. Y luego otra estrategia, atacar a científicos independientes. ¿Quién es este individuo que viene por aquí? O estos individuos que vienen por allá, ¿no? Se descalifica, es muy fácil descalificar, claro, si es que descalificar, si tienes un medio y un portavoz, dices algo y ya está, te quedas tan ancho. Se pone en duda la rigurosidad profesional, y por tanto lo oficial es lo que vale, ¿no? Bueno, vamos a acabar con esta última parte porque nos parecía que junto a toda la información que estamos dando y las reflexiones que estamos ofreciendo, también valía la pena ser didácticos y daros algunos puntos de información útiles, pensamos, para entender un poco mejor toda esta problemática. ¿Qué papel juega la industria química en la creación de opinión pública? ¿Qué legitimidad tiene? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué sabemos realmente sobre el impacto de los contaminantes en salud y medio ambiente? Una brevísima reflexión. ¿Son seguros cuando se dice que hay valores límite, valores estándar y por tanto no estamos sobrepasando los valores límite? ¿Verdad? Una reflexión muy común. Los niveles de seguridad. Y por último, ¿qué es esto del principio de precaución? ¿Por qué es importante? Vamos a acabar con estos 4 puntos para luego abrir un coloquio. Información. Fuentes de información que dicen la verdad sobre el medio ambiente, según el Eurobarómetro en una encuesta europea. ¿Quiénes son los que parece que tienen más credibilidad? Bueno, si vemos la izquierda de la tabla, vemos que son las organizaciones protectoras del medio ambiente y los científicos los que parece que tienen más credibilidad. ¿Quiénes son los que tienen menos credibilidad? Si vemos la parte derecha de la tabla, nos damos cuenta de que la peor es la industria, no parece muy raro. La segunda peor son los partidos políticos y la tercera peor, curiosamente, son los sindicatos. Creo que aquí se entiende bastante bien. Vamos a hablar de la industria. Hay numerosos estudios en muchos países sobre las técnicas de engaño y manipulación que son usadas rutinariamente por la industria química en países, sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros países. En España tenemos muy poca información, pero hay algunos periodistas que han empezado recientemente a desvelar bastantes de estas cosas. ¿Qué técnicas utilizan? Bueno, se falsifican datos, hay documentación de esto, no es una cuestión de... Se manipulan sutil o no sutilmente resultados de investigación. Esto lo ha hecho la industria tabaquera durante muchas décadas. Sigue existiendo, la industria tabaquera sigue pagando a científicos, sigue haciendo un montón de cosas para decir que esto del tabaco todavía no se sabe, no está claro, no es un conocimiento. Se crean lobbies para hacer campañas de relaciones públicas, esto es fundamental.
para convencer al público de que la química es fundamental, de que el progreso es necesario, y tantas otras cosas más, y así parece que tenemos una buena portada. Se compran investigadores académicos, se compran universidades, se compra mucha gente para controlar la agenda de investigación y de resultados, o se ataca a científicos independientes. Estas son algunas de las técnicas más habitualmente usadas. El tema químico es muy complicado hoy día, pero vamos a hablar un poco de alguna cosa sobre lo que se sabe y sobre el tema de los estándares y de los niveles límite. Hay muchos millones de sustancias químicas conocidas, un catálogo extensísimo. Hay muchos productos, por ejemplo, en el medio laboral hay decenas de productos, decenas de miles de productos, pero algunos de ellos, cientos o unos pocos miles, son muy usados, y lo interesante que ustedes tienen que saber es que hay unos poquitos cientos que tienen unos límites de exposición laboral, y hay una gran cantidad, quizá 3/4 partes, de los cuales no tenemos buena información sobre sus efectos en la salud. Algunos lo tenemos, y algunos, como antes he citado, en cuanto a metales pesados y demás, parece que las cosas no siempre son muy buenas. Pero en otros muchos casos esto es una especie de cóctel químico de los cuales muchas veces no sabemos a corto, medio o largo plazo qué va a pasar, pero luego sospechamos que muy buenos no pueden ser. Voy a hablar un momentito, le paso la palabra al profesor Wynne, sobre el tema de los valores límite umbral. ¿Son seguros estos valores que a veces nos dicen? No, esto está bien, pero no pasamos ciertos niveles. Bueno, estos niveles que son recomendados no están pensados para ser usados como estándares legales. Los datos muestran que no hay una línea que separe lo que es seguro de lo que no es seguro. No existe. Luego el profesor Wynne va a poner un ejemplo sobre ello. Y lo único que sabemos seguro es que estos datos supuestamente seguros están cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, se nos dice ahora que este nivel es seguro, luego pasan unos años y se nos dirá que es otro nivel, luego otro nivel y otro nivel. The example I would like to give is from the area of protection from ionizing radiation. El ejemplo que me gustaría hablar es sobre los efectos en la salud de las radiaciones ionizantes. And this shows the history of this research shows how industry and government have presented the risks and also how the limits have changed over time. Y en el ejemplo que voy a poner se va a ver cómo a través de la historia de este tipo de investigación tanto el gobierno y la industria pues, han llevado los datos y cómo han cambiado los niveles de exposición, los niveles de seguridad a lo largo del tiempo. So for 20 years I have studied the health and cancer of workers in the nuclear weapons plants of the United States. He estudiado en los últimos 20 años los efectos en la salud de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes en la industria del armamento nuclear en los Estados Unidos. A very select group of workers, generally with high levels of education and training, are selected to work in these facilities. El prototipo de trabajadores que son seleccionados para trabajar en estas empresas es un grupo muy selecto y con un alto nivel educativo. And because their cancer rates are lower than the rates of the general population, that includes people too sick to work and people who don't have health benefits and good income, the industry and government have often said that the nuclear plants are safe and are a health farm. Este colectivo de trabajadores o de personas con alto nivel de educación suele presentar unas tasas de mortalidad o de morbilidad o de probabilidad de enfermar más bajas que la población en general. Esto es conocido como el efecto de trabajadores. Y el hecho de que se observasen estas bajas tasas de mortalidad en este colectivo de trabajadores ha sido utilizado tanto por el gobierno norteamericano como por la industria para intentar demostrar o sugerir que trabajar en estas industrias es seguro.